Hola a todos, mi nombre es Valentina Cuña y voy a ser la conferencista el día de hoy. Vamos a hablar el clima organizacional. Entonces, vamos a hacer primero una introducción así muy general de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, como les dije, vamos a hablar del clima organizacional. Este se compone de un gran número de factores, tanto físicos como emocionales, que inciden en el comportamiento y en el desempeño de los integrantes del equipo de trabajo. Asimismo, el clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su desempeño, su productividad y de esa manera también la satisfacción. Todo esto contemplando el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, influyendo así en la satisfacción del personal y por lo tanto en la productividad. Por esto es fundamental hablar de sus orígenes en el campo de la psicología organizacional, sus definiciones, sus características, sus dimensiones que envuelven la parte de los tipos de climas, los consejos que se deben ejecutar en este ámbito. Por eso los invito a permanecer muy atentos en este espacio y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, como les había dicho, pues les estaba haciendo una introducción así muy general. Vamos a empezar con los orígenes de la psicología organizacional y el clima organizacional. Gómez en el 2011 dice que la psicología organizacional antes era conocida como psicología industrial. Esta se instituyó formalmente en América al empezar el siglo XX. Su fortalecimiento se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial debido a que se empezaron a abordar de manera sistemática temas como la selección de personas adecuadas y la forma de remuneración que se establecían. Bien, pero no solamente este autor viene a hablarnos sobre este tema, sino otros más. Otros como Cuevas en el 2010 dice que también en la Primera Guerra Mundial se contribuyó al nacimiento y al desarrollo de la psicología industrial, ante la necesidad de seleccionar y clasificar a un número de reclutas a un grupo de psicólogos comisionados para así poder elaborar los instrumentos de selección adecuados y así de esta manera poder identificar a quienes realmente tenían bajos instrumentos o baja inteligencia. Y bueno, esto lo hacían por medio de unos instrumentos que ya se los voy a mencionar, ¿listo? Como pueden ver en esa diapositiva, se ven los instrumentos prueba alfas y pruebas beta ARMY, que eran los instrumentos que utilizaban. Los alfa eran para las personas que sabían leer y los betas eran para los iletrados, ¿sí? Como les dije, no solamente sus autores han hablado en este tema, otros más como García y Casiano en el 2007 también han hablado de estos temas. Las investigaciones sobre la psicología organizacional fortalecieron el crecimiento de esta disciplina, ampliando la cobertura de la misma hacia el bienestar laboral de los colaboradores. La forma como se originaban las motivaciones de los individuos, el tipo de valores que se desarrollaban y por supuesto las relaciones interpersonales de los mismos dentro de las organizaciones. Los psicólogos comenzaron a interesarse en estos problemas que estaban derivados al cansancio, a la rutina y otros factores que afectaban pues, el buen desenvolvimiento laboral, claramente. Empezando a abordar otros campos que se interrelacionaban de forma constante como la capacidad de aprendizaje, la percepción, el estudio de la personalidad, la habilidad de liderazgo, el impacto de la personalidad y las características propias de un individuo, la forma en que se abordaban los problemas, el rendimiento y la actitud frente al trabajo y la fatiga laboral, que también es conocida como síndrome de burnout. Cada organización genera una cultura específica y en estos términos busca a personas que realmente se adapten a ella y puedan desarrollar sus capacidades dentro de la misma, apoyando los procesos y los objetivos organizacionales. Y es allí donde entra a jugar un papel muy importante y de supremamente importancia, que son las estrategias de la psicología organizacional, la cual se encarga de identificar, pero sobre todo de conocer las personas que están explorando sus motivaciones, así como la forma de poner en juego, no sé, las competencias que poseen, el buen manejo de un adecuado clima organizacional que permite a los individuos adaptarse fácilmente. Todo esto centrado en el conocimiento y en el nacimiento de esta rama de lo que es la psicología. Entonces, muy bien.
Según investigaciones se planteó en la década de los 60 por Lewin, nos habla del trabajo vital, que está definido como la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo. Además, hace énfasis de la relación, una relación que existe entre el hombre y el medio. Lewin también dice que la existencia de la mente cerrada o la mente abierta va a depender mucho de la relación que hay entre el medio junto con el surgimiento del desarrollo organizacional y de la aplicación de la teoría de sistemas de los estudios de las organizaciones. Muy bien, habiendo hablado un poco de la psicología organizacional, ahora sí nos vamos a centrar en lo que es el clima organizacional y sus definiciones. Acá van a poder ver una variedad de autores, pero lo realmente importante de tener en cuenta es que no se los voy a mencionar todos porque pues el tiempo es muy corto y no tenemos para mencionarlos todos. Por lo tanto, yo escogí los que me parecieron más importantes para mostrarles a ustedes. También quiero que tengan en cuenta que estas definiciones que los autores hicieron, más que todo están ligadas, o sea, no quiere decir que unas estén bien y otras estén mal, no, todas están bien. Lo que pasa es que unas los hicieron dependiendo como de su campo en el que ellos estaban, ¿sí? Esa es la única diferencia que existe. Bueno, sin más preámbulos, el clima organizacional depende directamente de la cultura de cada empresa. Es decir, la personalidad que posee cada compañía, la influencia del ambiente sobre la motivación de los miembros de la organización y a su vez influye en la conducta de los mismos. Bueno, como les estaba mencionando, les voy a exponer varios autores. Otro de los autores importantes que me pareció a mí fue Chia Benato en el 2011, cual define pues, que el clima organizacional de esta manera, que es favorable cuando satisface las necesidades personales de los integrales y eleva la moral. Es desfavorable cuando frustra realmente las necesidades de sus trabajadores. El clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas y a su vez este último influye en el primero. Todo esto está correlacionado. En este orden de ideas se puede asumir que una organización que permite que sus empleados mantengan satisfechos al cubrir sus necesidades básicas podrá obtener un mejor desempeño de esa persona en sus actividades normales dentro de la misma, lo cual pues va a incidir positivamente al trabajador pero también a la empresa. Si no se mantiene de esta manera las satisfacciones de los trabajadores, pues se van a ver afectados ambas. Los factores y las estructuras del sistema organizacional dan lugar a cierto clima en función a las percepciones de los miembros, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que pues obviamente el clima organizacional va a generar determinados comportamientos en las personas. Bien, ahora, de todas las perspectivas sobre el concepto de clima organizacional, hay una que es más resaltada, ¿sí? Que es la de Goncalves, que él nos dice en 1997, que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y los procesos que ocurren en un medio laboral. Acá él se centra más que todo en la calidad de esta perspectiva que reside en el hecho de que la conducta de un trabajador no es un efecto de los trabajadores de las organizaciones existentes, no, sino que va a depender más que todo de las apreciaciones que tenga el trabajador de esos factores. Bien, ahora, este mismo autor que les acabé de mencionar en el mismo año, en 1997, él resalta que el clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Esas características son percibidas directa o indirectamente y estas tienen repercusiones en el comportamiento laboral. Es una variable interviniente que mediante los factores del sistema organizacional y la conducta individual. Bien, ahora les voy a hablar de algo también muy importante que ya se los voy a mencionar. Vamos a hablar de los factores que conforman el clima organizacional. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones de sus miembros tengan de estos factores. ¿Sí? La importancia realmente de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales existentes, que pueden ser claramente externos o internos, sino que depende más que todo de las percepciones que tenga el trabajador de cada uno de esos factores, como ya se los he venido mencionando durante toda la conferencia, ¿cierto? Entonces,
Sin embargo, estas percepciones que yo les menciono a ustedes van a depender en una buena medida de las actividades, de las interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga en una organización y otra serie de experiencias que cada miembro tenga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? De aquí de que el clima organizacional va a reflejar mucho la interacción entre las características personales, pero también organizacionales. Entre estos, pues vamos a ver los factores físicos, como lo son la calidad y la modernidad de las instalaciones, ya puede ser la iluminación, la ventilación, el ruido, la humedad, el estado operativo de la maquinaria, las herramientas, el mobiliario e incluso pues más artículos del trabajo, ¿cierto? Los factores externos vamos a encontrar lo que son la situación económica, ¿cierto? Lo que nos gusta, el salario, y las presiones sindicales o la oferta de mano de obra. Vamos a encontrar los tratos con los clientes o los proveedores o la presión que existe entre los medios de comunicación o de organizaciones no gubernamentales, ecologistas o por último ya digamos que la defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Aquí lo importante es que todos estos factores van a condicionar el clima organizacional y este va a influir sobre el rendimiento y desempeño del personal, el cual es importante para la calidad del trabajo y la atención del cliente, la productividad, pero sobre todo la rentabilidad de esto. Asimismo, sobre su satisfacción personal, lo cual pues es importante para la motivación, la cohesión e identificación organizacional. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las características, ¿vale? Entonces, acá, las características. Este tema es muy importante y se han desligado bastantes y les voy a mencionar unas que también considere muy importantes. La primera es el clima, que se refiere como a las características del medio ambiental de la organización en que pues se desempeñan los miembros de esta. Estas características ya pueden ser externas o internas. Por otro lado, vemos que también las características son percibidas directamente o indirectamente por los miembros que se desempeñan en este medio ambiente. Esto último va a determinar el clima organizacional, ya que pues cada miembro tiene una percepción totalmente distinta de su lugar de trabajo o en el momento que se está desenvolviendo, ¿cierto? También pues, el clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se pueden deber a muchas razones, ¿sí? Puede ser, no sé, los días finales de cierre o, no sé, de pronto el proceso de reducción de personal o incluso el incremento general de los salarios, etcétera. Pueden haber muchos temas por el cual se genere este clima organizacional o el cambio temporal así de las actitudes de los trabajadores. Por ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el clima organizacional, ¿cierto? Puesto que hay ganas de trabajar y cuando disminuye la motivación, pues las ganas también. Ya sea por la frustración que tenga el trabajador o por lo que le esté sucediendo o por alguna razón que hizo imposible satisfacer su necesidad. Otra característica importante de la organización es que realmente son permanentes en el tiempo. Se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra, de una empresa a otra empresa. Y por último, el clima, junto con las estructuras y características organizacionales, los individuos lo componen, forman un sistema interdependiente y altamente dinámico. Bien, como se han dado cuenta, todo el tiempo he venido como mencionando unas palabras que resultan siendo de gran importancia, como lo son el clima, la cultura, el clima y el ambiente, y es por esto que es fundamental hablar de ellas, como podrán escuchar ahorita cuando empecemos a definirlas. Acá en esta diapositiva pues van a poder ver estas dos que les acabo de mencionar, que es el clima y la cultura, y el clima y el ambiente. El clima y la cultura, más que todo, es una relación que existe entre la determinación de la cultura organizacional de una organización, entendiendo como cultura organizacional el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización, ¿cierto? Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la organización. Aquí el clima laboral tiene una incidencia directa, ¿sí? Ya que las percepciones que antes dijimos los miembros que tenían respecto a su organización van a determinar las creencias o mitos o conductas y valores que forman la cultura de la organización. Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional, más que todo, pues van a estar como originadas en gran variedad a sus factores.
Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección, que más que todo van a que ver con la autoritaria y la participativa. Otros factores van a estar relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización, que va a tener que ver con los sistemas de comunicaciones, las relaciones de dependencia, las promociones, las remuneraciones, etc. Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo. Aquí va a estar como los sistemas incentivos, el apoyo social, la interacción con los demás miembros, etc. Y por otro lado encontramos el clima y el ambiente organizacional. Este puede ser la cualidad o propiedad del ambiente organizacional, porque perciben o experimentan los miembros de la organización. Y aquí, ¿qué pasa? Que esto va a influir en su comportamiento. Para que una persona pueda trabajar bien, debe sentirse bien consigo misma y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se desenvuelve todo el personal, ¿sí? Entonces, un buen clima o un mal clima, ¿de qué va a depender? Va a depender de muchas cosas y va a tener consecuencias para la organización a nivel positivo o a nivel negativo. Estas estarán definidas por la percepción que los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes, como puede ser el logro, la afiliación, el poder, la productividad, la baja rotación, la satisfacción, la adaptación, innovación y muchas más, ¿cierto? Entre las negativas vamos a poder señalar las siguientes: la inadaptación, la alta rotación, el ausentismo, la poca innovación, la baja productividad y otras más. En síntesis, el clima organizacional es determinante. ¿En qué? En la forma en que toma una organización, ¿sí? En las decisiones que toma, en el interior de ella, cómo las ejecuta o cómo las torna en relación adentro y fuera de la organización. Bien, ahora vamos a hablar de las dimensiones. Como pueden ver en esta diapositiva, yo les puse unos autores, se los coloqué de manera cronológica. Esos autores van a desligar unas dimensiones muy interesantes. Cada una de ellas tiene dimensiones muy interesantes, pero algo que quiero mencionar y que me pareció también muy importante y fundamental que ustedes sepan es que estos autores, sí, ellos hablan de diferentes dimensiones, pero también me di cuenta que unos también tenían relación. O sea, por ejemplo, digamos, uno habla del apoyo y el otro también habla del apoyo. Entonces tengan atención en eso y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo yo es muy cierto. Entonces, bueno, el primero es el Likert. Bueno, a mí se me había olvidado decirles que yo realicé, como pueden ver, están organizados de manera cronológica. El primero está en 1967 y el último está en 2011. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar del primero, que es Likert, como les dije, en 1967. Él habla de 8 dimensiones que ya se las voy a mencionar y como las pueden ver aquí en la foto. Entonces, la primera dimensión que él nos dice es que los métodos de mando más que todo hablan de la forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los empleados. En la segunda nos habla de que las características de las fuerzas motivacionales hace referencia a los procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados y responder sus necesidades. En tercera instancia encontramos lo que son las características de los procesos de comunicación. Aquí más que todo hace énfasis como en la naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. En cuarta instancia encontramos las características de los procesos de influencia. Aquí más que todo hace énfasis en la integración superior, subordinando para establecer los objetivos de la organización. En quinta instancia vamos a hablar de las características de los procesos de toma de decisiones. Aquí es más que todo la pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones. El sexto son las características de los procesos de planificación. Acá es la forma en que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. De séptima encontramos las características de los procesos de control. Aquí más que todo es el ejercicio y la distribución de control entre las instancias organizacionales. Y por último, encontramos los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento, la planificación, así como la forma deseada. Otro autor que también nos habla de sus dimensiones
y las divide en 6 son Lidwin y Stringer. Él nos habla de 6 dimensiones muy importantes, que son las siguientes. Aquí las van a ver en las diapositivas. Son estas. Entonces, en primer lugar nos habla de la estructura. Como bien saben, la estructura tiene que ver con la percepción de las obligaciones que tienen, de las reglas y sobre todo de las políticas que se encuentran en la organización. En otro lado encontramos la responsabilidad individual, que tiene que ver con los sentimientos de autonomía, sentirse propio, sentirse patrón. Y bueno, y por otro lado encontramos la remuneración, que como lo han escuchado en la charla muchas veces, aquí él nos habla de que esta hace énfasis a la percepción de equidad, ¿sí? De la percepción de equidad que en un remuneramiento cuando el trabajo está bien hecho. Por otro lado, nos habla también de los riesgos y de la toma de decisiones. Eso tiene que ver más que todo con la percepción de nivel de reto y de riesgo tal y como se presenta en una situación de trabajo. Nos habla también del apoyo, que hace énfasis al sentimiento de apoyo como tal y de amistad que experimentan pues los trabajadores. Y por último hablamos de la tolerancia al conflicto, que es más que todo como la confianza que un empleado pone en el clima de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las diversas opiniones. Bien, entonces aquí también este autor que se llama Schneider y Bartlett nos definen sus dimensiones en 6, ¿sí? Él nos habla del apoyo patronal, que tiene que ver más que todo como con la evaluación de la percepción de los colaboradores con respecto al nivel en que los superiores están interesados en el progreso de sus agentes, en apoyarlos en sus esfuerzos y en mantener su espíritu amistoso de cooperación. Por otro lado, nos habla también de la estructura, que hace énfasis a la dimensión que refiere como en ejercer los superiores para que sus agentes respeten sus presupuestos y conozcan el material que está a la venta y acaparen pues nuevos clientes. En tercera instancia, esos autores nos hablan de la implicación con los nuevos empleados. Esta dimensión pues se va a referir a las preocupaciones de la empresa en cuanto a la selección y formación de los nuevos agentes de seguros, ¿sí? En cuarta instancia, nos hablan de los conflictos interagencias, que se va a referir mucho a los grupos de los individuos en el interior, pero también en el exterior de la empresa, que ponen en entredicho la autoridad de los administradores. En quinta instancia, vamos a hablar de la autonomía de los empleados. Esta dimensión pues va a poner en práctica entredicho la autoridad de los administradores más que todo. Y por última, la última dimensión que esos autores hablan es el grado de satisfacción general, que esa dimensión pues se va a referir con el grado de satisfacción que sienten sus empleados de su trabajo o en su organización. El siguiente autor es Pritchard y Karasik con sus 11 dimensiones. Ellos definen la primera, que es la autonomía. Ellos hablan del grado de libertad en la toma de decisiones de cada colaborador, de cada trabajador, ¿sí? También nos hablan del conflicto y de la cooperación, como un nivel de percepción entre los colaboradores en cuanto a sus compañeros, además con los apoyos humanos, ¿no? Y el material que posiblemente van a recibir. En tercera instancia nos va a hablar de las relaciones sociales, que más que todo es con la atmósfera social dentro de la organización. En cuarta instancia nos va a hablar de la estructura, que son directrices, consignas y políticas que emite la organización y afecta la forma de llevar a cabo una tarea. La quinta, ellos nos hablan que es la remuneración, como les dije, se repiten, que es la relación entre pues el salario y el trato que pues obviamente se está dando porque se está haciendo las habilidades de manera correctamente, ¿sí? Se están ejecutando de manera correcta. La motivación es otra, que son los elementos motivacionales que utiliza pues la organización en sus colaboradores. También vemos el estatus, que está haciendo más que todo como diferencias en las jerarquías, ¿cierto? Y la importancia que le da la organización a estas diferencias. También vemos la flexibilidad y la innovación, que va a estar muy ligada con la voluntad de la organización para experimentar. La décima es la centralización en la toma de decisiones. Acá más que todo es el nivel en que la organización delega el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos.
Y por último, el apoyo. El apoyo, acá más que todo es el apoyo que otorga la alta dirección a los empleados frente a los problemas relacionados obviamente pues con el trabajo, ¿cierto? Y por último vamos a hablar de Brunet con sus 4 dimensiones. Él las expone en 2011, como ya les había dicho. Yo les mostré estos autores de manera cronológica, por eso les dejé a Brunet de últimas, porque él las hace en el 2011. Entonces, él nos habla de primero de la autonomía individual, ¿cierto? Entonces, esta hace énfasis a la dimensión que incluye la responsabilidad, la independencia de los individuos, es decir, la posibilidad que se le da al empleado de ser su propio patrón y de conservar cierto poder de decisión. Él también nos habla del grado de estructura que impone el puesto, entonces esta dimensión va a medir la forma de comunicar a los empleados por parte de sus superiores, por sus superiores, los objetivos y posiblemente los medios de trabajo. Él también nos habla de los tipos de recompensa, que esta parte pues va a hacer énfasis en que se basan, no sé, pueden ser no sé, como recompensa monetaria o remuneración que la empresa pues le otorga a sus empleados, ¿sí? De ahí pues esto, como les dije, va a depender mucho de la empresa. Y por último, él nos habla de la consideración, el agradecimiento y el apoyo. Esta dimensión pues se basa en lo que un empleado recibe de sus superiores. Ahora vamos a hablar de los tipos de clima. Como pueden ver, pues estos se dividen en dos, que es el autoritario y el participativo. Y estos se van a desglosar otros subfases, ¿sí? Entonces, ¿quién expone estos tipos de clima? Es nuestro autor, Likert. Él habla de estos dos tipos de clima organizacional y que estos dos climas van a ejercer dos grandes sistemas de cada uno. ¿Listo? Entonces, el primero es el autoritario, ¿sí? En el autoritario, pues obviamente acá es un clima un poco más cerrado, determinado por una estructura rígida, ¿sí? Esto se va a dividir en los sistemas que les estaba mencionando. El primero, que va a ser el autoritarismo explorador, que se va a caracterizar por la jefatura, por la dirección o gerencia. No tiene confianza pues, hacia sus trabajadores. La percepción que se tiene en ese tipo de clima es un poco de temor y la interacción que se da entre sus colaboradores y directivos prácticamente es casi nula. Como les estaba diciendo, o sea, prácticamente es como decir jefe con jefe y ya. Y también acá vemos el sistema autoritarismo pero paternalista, que pues ya se va a caracterizar porque en la relación de los colaboradores y directivos existe confianza. En ese tipo de clima pues se manejan las recompensas y los castigos como fuentes de motivación y los supervisores de área pues que manejan mecanismos de control. Ya en el segundo clima es el tipo participativo. Aquí más que todo vamos a hablar del clima que encontramos, que corresponde ya a un clima más abierto. Como les dije, el anterior era un poco más cerrado, un poco más rígido. Este ya viene siendo un poco más abierto, un poco más flexible. Y también se divide en dos grandes sistemas. El primero es el consultivo. Este se va a caracterizar por la confianza que existe entre directivos y colaboradores. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base de objetivos por alcanzar. Y también, acá también va a estar el sistema de participación en grupo. Este se caracteriza porque los directivos tienen plena confianza en sus colaboradores y tienen que ver con el funcionamiento de este sistema, que es el equipo de trabajo, como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. La atmósfera realmente es algo muy importante y es lo que va a definir estos climas. Bueno, ahora, yo sé que ya hemos hablado de mucha teoría, por esta razón les voy a dejar aquí una sopa de letras, la cual pues ustedes deberán buscar las dimensiones y los tipos de climas que hace poquito les mencioné, ¿cierto? Les voy a dejar el link acá en las diapositivas. Sin embargo, también se los voy a dejar en el pie de foto de este video para que ustedes vayan, lo hagan en casa, porque pues este tiempo es muy corto y no vamos a poder darle el tiempo que se merece a este espacio de break, ¿cierto? Entonces ustedes en sus casas van a poder ver esta conferencia y van a poder pararla y van a poder realizar esta actividad y tomar conciencia, que realmente es lo importante acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a buscar las dimensiones y los tipos de clima y me van a contar en los comentarios
¿Cuánto tiempo se gastaron ustedes en buscar todas estas palabritas que ven ahí a la mano derecha? ¿Cuánto tiempo se gastaron? ¿Sí? Y si les gustó la actividad. Bueno, entonces vamos a continuar porque pues realmente, como les dije, tenemos un espacio muy cortico y limitado. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la medición del clima organizacional, pero como factor humano. Entonces, la investigación ha señalado que la elaboración del clima organizacional es un proceso sumamente complejo a raíz pues, de la dinámica de la organización y también a raíz del entorno y de los factores humanos. Es por esta razón que pues, muchas empresas e instituciones reconocen que uno de sus activos fundamentalmente es ¿cuál? El factor humano. Para estar seguros pues, de la solidez de su recurso humano, las organizaciones requieren contar pues, con mecanismos de medición periódica de su clima organizacional. Esto va ligado con la motivación personal y como antes se señalaba, esto puede pues, repercutir sobre su correspondiente comportamiento y claramente en el desempeño laboral. De acuerdo con esto, pues nosotros sabemos que el proceso requiere un conocimiento profundo de la materia, que tenga creatividad y claramente síntesis de todas las cosas que compone realmente esto. Es por ello que el clima organizacional debe ofrecer calidad, en serio debe ofrecer una calidad de vida laboral. Bien, y para ofrecer esta vida de calidad, ¿qué va a pasar? Les voy a dar unos consejos para mejorar el clima organizacional. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser estos consejos? Como saben, al pasar del tiempo, las organizaciones sufren cambios debido pues, a las constantes variaciones en su entorno, ¿sí? Así que los directivos pues, deben estar preparados para las decisiones correctas con el fin de tener una mejora continua y ofrecer productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades de su target y mejoren el clima organizacional. Sin embargo, es importante analizar qué hay detrás de la creación de sus productos y servicios, ¿sí? Las organizaciones buscan la satisfacción de sus clientes, pero realmente ¿qué hay de sus colaboradores? ¿Están motivados o mejor aún, están satisfechos? Bueno, ¿el clima organizacional es positivo? ¿Quién sabe? Son preguntas que los empleadores deben hacerse constantemente debido a que, pues, que la productividad depende del recurso humano y que si existe un clima organizacional negativo, claro que existe, y que son los resultados por no estar satisfechos. Entonces, para comprender un poco más sobre cómo funciona el clima organizacional, es necesario entender que ha tenido una evolución. Ya no se trata solamente de tener empleados y pagarles por su trabajo, se deben conocer también sus necesidades y motivaciones. Es importante saber que la interacción dentro de la empresa es individual, grupal, pero también organizacional, por lo que las tres deben estar relacionadas para generar un sentido de pertenencia y así mejorar de esta manera el clima organizacional. Partiendo de este punto, es importante mencionar que las personas que se caracterizan por tener distintas necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo que necesitan socializar y estar motivados para poder llegar a una autorrealización. Pero, ¿será posible llegar a este punto? Es posible si la organización trabaja para ello. Se puede comenzar aplicando las dimensiones que ya les he venido mencionando anteriormente, ¿cierto? Asimismo, pues se puede contemplar la mejora del clima organizacional realizando, no sé, un plan estratégico de comunicación interna para que las estrategias de los miembros de los niveles directivos puedan ser aplicadas de manera eficiente en todos los niveles jerárquicos. Una de estas estrategias puede ser el desarrollo organizacional, ya que es una estrategia psicosociológica educativa, promovida desde la dirección de la organización con el fin de adaptar las creencias, los valores y las actitudes a los retos empresariales en un entorno cada vez un poco más competitivo, ¿cierto? Como se puede notar, en el clima organizacional no es sencillo. Realmente no es sencillo, ¿por qué? Porque es necesario cuando la productividad tiene niveles muy bajos. La mayoría de las empresas cometen el error de cambiar su personal sin saber que el verdadero problema es la falta de humanismo en el trato hacia sus colaboradores. Un cambio de esta magnitud abarca a todos los miembros de la organización, ya que el trabajo debe ser un conjunto para poder observar las mejoras que se requieren en las evaluaciones de productividad. Por esa razón, el mejorar tiene que ir más que todo para que observen qué pueden cambiar,
para que escuchen a los empleados, para que escuchen sus sugerencias, las quejas. Ellos conocen mejor que nadie el día a día de la empresa. Entonces, ¿quién mejor para saber de estos problemas? Sus empleados, ¿cierto? Entonces hay que recordar que normalmente no hace falta un gran cambio para mejorar el clima organizacional, basta con pequeños detalles, actos que realmente influyan de forma muy importante en este. Sentirse escuchado es un factor de esos detalles chiquiticos, pero así de grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues sentirse escuchados va de esta manera, ellos van a sentir comunicados, de esta manera van a poder evolucionar de manera un poco más eficaz y directa que lo que se quiere, y a partir de esto pues se darán en cuenta las necesidades que sus trabajadores tienen, y pues de esta manera también las van a poner en práctica. Bien, ahora les voy a hablar del teletrabajo y el clima laboral. Bien, a mí ahora me gustaría pues dejarles un aporte muy importante, ya que estamos en medio de una pandemia, como bien saben, es el COVID-19, ya hace unos meses nos está envolviendo este problema, y el gerente de Mandomedio Consulting realizó un estudio enfocado en el teletrabajo y el clima laboral. Acá él les pone explícitamente como los estudios, las cifras y el beneficio que trae a realizar un estudio de clima laboral en tiempos de pandemia y demás. Pero entre esos aportes se encarga de compartir buenas prácticas en este escenario, y entre ellas están las siguientes que ya se las voy a mencionar. Está la comunicación interna de las empresas, ya que pues obviamente deben estar presentes en el día a día de sus colaboradores, no solo para solicitarlas, para solicitar cosas, sino también para saber cómo están, contarles noticias positivas de la empresa, celebrar logros, etcétera. También está el promover actividades remotas, entre pequeños grupos aleatorios, un espacio fuera del estrés y del horario obviamente laboral, obvio. Por ejemplo, recomendar películas, series, juegos, etc. También nos habla él de identificar las necesidades de aprendizaje, ¿sí? Estas van a estar un poco enfocadas en el soporte de los colaboradores y la realización de programas de coaching o de contención emocional. Y por último, él también nos habla del cuidado, el descanso y el horario de cada colaborador. Sabemos que es difícil equilibrar como las tareas de la casa, de la oficina, pero las empresas pues obviamente deben estar ahí para poder escuchar y claramente analizar y conseguir un acuerdo que beneficie a ambas partes. Entonces, por estas razones que yo les dejaré el link también aquí, como pueden ver en la diapositiva, ahí está, pero también se los voy a dejar en el pie del video para que ustedes vayan a sus casitas, lo vean. En serio es muy interesante este video, no se lo pierdan, compartan esta conferencia, compartan el video, ¿listo? Entonces aquí en este link van a poder encontrar la conferencia que da el gerente explicando el estudio, por si quieren obviamente entrar más en detalle, ¿no? Se preguntarán por qué les mencioné las estrategias anteriores, y es porque pues obviamente no basta con el líder, que es quien está a cargo de esto, sino también nosotros, que somos los trabajadores, que somos el capital de las empresas, del capital humano, pues nosotros vamos a cumplir un rol muy importante en ellas, ¿cierto? Y por último, la conclusión, ya estamos llegando al final de esta conferencia. Acá lo que realmente, esta temática posee especial importancia para cualquier organización, como es el clima organizacional, ¿cierto? Ya que el comportamiento de los trabajadores pues va a estar determinado por sus percepciones, como ya se los he mencionado como por décima vez, va a incidir enormemente pues en la actuación en los procesos que ellos realicen, ¿cierto? En sus tomas de decisiones, en la aparición de conflictos, en su gestión y obviamente en la solución de ellos. Entonces, también hay que tener en cuenta que el conocimiento del clima pues a través de una retroalimentación adecuada es muy importante, porque pues esto va a permitir la toma de decisiones correctivas en los casos necesarios, ¿no? Tanto estructurales a nivel de la organización como en cualquier subsistema de esta o de actuación de los directivos principales y demás jefes. Entonces, bueno, chicos, realmente pues he finalizado con mi intervención, realmente disfruté mucho este espacio con ustedes. Espero que vean toda la conferencia hasta el final, que le pongan atención, si no tienen algo, párenla. Aprovechemos que esta vez va a ser virtual, que la hice pregrabada para que pues ustedes no se pierdan ningún conocimiento del que yo estoy hablando en este momento. Que si no entienden algo o un concepto o algo, mi consejo, ¿cuál es? Paren la grabación. Si no saben, por ejemplo, no sé, qué es coaching, vayan a Google y pongan qué es coaching, y de esta manera entender un poco más todo lo que estamos hablando acá, porque es que saben qué pasa, que
Normalmente cuando uno está en una conferencia, en una exposición o algo así, hay temas, hay palabras o constructos que uno realmente no sabe y por esa manera no entiende muy bien la temática. Entonces, ¿cuál es mi consejo, niños? Pues vayan a Google si no entienden alguna palabra y apropiémonos pues de lo que es el clima organizacional, seamos conscientes, transformémonos. En lo posible compartamos esta conferencia para que este conocimiento no solamente quede entre nosotros, sino que también otras personas se puedan alimentar de esta conferencia. Y nada, fue un gusto haber estado con todos ustedes y me despido. Adiós, espero que tengan un excelente día.